Nuevamente, que hace un rato nada más nos enteramos de una nueva citación a Rolando Barreiro, Rolando Rolo Barreiro, este nuevo espía o ex espía que hace apenas una semana se entregó en Dolores ante el juez Ramos Padilla, Alejo Ramos Padilla, porque venía estando prófugo desde hacía 48 horas antes, ¿no? Bueno, el rol de Barreiro es bastante importante, es el primero que pide ser arrepentido en la causa. Hay una disputa muy fuerte entre el fiscal, Juan Pablo Curi, y el juez Alejo Ramos Padilla. El fiscal por ahora no quiere llegar a un acuerdo de arrepentido con él, da sus distintos argumentos. Ramos Padilla considera que sí puede tomarse el acuerdo como arrepentido e incluso le sugiere a la defensa cómo se podría hacer, digamos, ¿no? Para poder lograr este primer acuerdo. Por lo pronto, Barreiro hoy fue citado por el juez Luis Rodríguez en Comodoro Pi para que se presente a dar explicaciones en otra causa que involucra al falso abogado Marcelo D'Alessio, que es la causa Traficante, como se lo conoce por el nombre de Gabriel Traficante, un despachante de aduana que fue salpicado por el caso de la mafia de los contenedores, que estalló en 2016, y que él después denunció ese mismo año a D'Alessio, y fue la primera causa contra D'Alessio, una causa que pasó sin pena ni gloria hasta febrero de este año, cuando se produce la detención en Dolores y el juez Luis Rodríguez lo convoca a prestar declaración indagatoria a D'Alessio, luego lo procesa con prisión preventiva, y cuando la Cámara Federal de Apelaciones confirma este procesamiento con prisión preventiva, pide al juez que investigue el rol de Barreiro. Hasta entonces Barreiro no había ni siquiera sido mencionado en Dolores. La Cámara se lo pidió, bueno, Rodríguez empezó a indagar y en paralelo surge el nombre también en Dolores, que lo detiene primero y ahora va a tener que dar explicaciones en Comodoro Pi. O sea, Cecilia, Barreiro es un ex espía orgánico de la AFI, ¿no? Esa es una diferencia sustancial con D'Alessio. Exactamente. Él reportó a la AFI oficialmente, digamos, entre 2002 y 2016, o sea, estuvo bastante tiempo. Tiene 38 años. Él declaró muchas horas en el fin de semana. Él llegó el viernes con su abogada, se entregó, empezó a declarar pasado el mediodía del sábado, lo hizo hasta la medianoche. Continuó el domingo a la mañana, donde ahí se produce un impasse y negocia o empieza a negociar con el fiscal la posibilidad de convertirse en arrepentido. ¿Y cómo llega a oídos del juez el apellido Barreiro? ¿Quién lo nombra en la causa? Bueno, el primer dato que tienen es en uno de los registros que relevan en el allanamiento a D'Alessio, encuentran tanto en la computadora como en el teléfono el contacto que decía Rolo DEA. En referencia al organismo internacional, ¿no? Estadounidense. Esa es la primera referencia que hay, ahí empiezan a mirar y bueno, el rol de Barreiro empieza a tomar como más cuerpo, lo mencionan otras de las personas que fueron a prestar declaración testimonial en el correr de las últimas semanas, y Barreiro lo que relata en uno de los momentos de su declaración es algo bastante serio realmente, porque tiene que ver con el presunto espionaje a dos miembros de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosati y el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz. Precisamente el ex socio de Rosenkrantz, Gonzalo Bouzat, estuvo ayer en Dolores, declaró durante una hora aproximadamente, y cuando se le mostró lo que había declarado Barreiro, que dijo cómo habían espiado tanto a Rosati como a Rosenkrantz, y de hecho le mencionan varias salidas suyas del país. Bueno, Bouzat dijo que le parecía verosímil, que él no lo conocía a Barreiro, que no conocía a D'Alessio, ni a ninguno de los personajes involucrados, pero lo que estaba leyendo ahí le parecía verosímil, que no tenía a mano su pasaporte como para poder acreditar que las fechas que se mencionaban en ese reporte o las fechas que dio Barreiro se correspondían, pero que, excepto algunos errores como que mencionaba que había viajado varias veces a Panamá y que solo para él Panamá había sido un destino de escala, digamos, en pos de llegar a otro país, lo mismo con Dubái, que excepto esas menciones, todos los demás eran datos correctos. Cecilia, ¿qué hay de cierto acerca de que Barreiro mencionó al propio Estado como cliente de sus informes ilegales en la figura de Silvia Magdalani, su jefe de gabinete en la Claro. Él así lo mencionó durante su declaración y hasta ahora la AFI, tanto Magdalani como Arribas, cuando ayer se presentaron en la Comisión Bicameral de Seguimientos de Organismos de Inteligencia, se desligaron completamente de esta trama que está
dándose permanentemente en dolores, que se amplía mucho y que el juez en todos sus escritos manifiesta que esto está en un estado embrionario. O sea, lo que se está viendo es solo una pequeña parte de algo que se cree es muchísimo más grande. Una pregunta, Cecilia. Sí. El hecho de que el juez quiera aceptar la figura del arrepentido en el caso de Barreiro, ¿es que le da credibilidad a esos hechos? ¿Significa eso? Sí, aparentemente, o sea, el fiscal se niega a tomarlo porque dice que todavía no se resolvió el tema de la competencia en la causa. Dice que no llegó a ver toda la prueba que hay. Y por otro lado dice que Barreiro, bueno, fue espía oficialmente, entonces habría que relevarlo del secreto que le imponía su rol, ¿no? Bueno, Ramos Padilla dice que para él no. Le dice primero que la prueba está disponible, o sea, le dice al fiscal que la puede ver toda. Por otro lugar, dice que no tiene nada que ver la cuestión de competencia, que son cosas independientes, y tiene también sus diferencias respecto de este presunto relevamiento que debería haber del secreto como espía, ¿no? Cecilia, tengo una pregunta sobre la competencia. La semana pasada estuvimos en diálogo a través del móvil con el abogado del fiscal Stornelli y él hizo una aclaración que pareció muy significativa, y es el hecho de que, según el abogado, el tema de la competencia todavía no se puede resolver porque el juez Ramos Padilla no se expidió, bueno, ahora sí ya se expidió, y no envió eso, es el juez que tiene que enviar el tema a Mar del Plata, a la Cámara Federal. ¿Cómo es efectivamente? El juez, bueno, Stornelli se lo había presentado a través de Rivas, ahora ya resolvió, digamos, para Ramos Padilla, es competencia suya, lo fundamenta, y esto no es un detalle menor, con mucha jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. Y a la hora de mencionarlo, dice, bueno, que acá intervienen hechos ocurridos en distintas localidades, en distintas ciudades e incluso en el exterior, ¿no? Porque dice, bueno, D'Alessio, por ejemplo, estuvo en el operativo que trajo de vuelta a Argentina a Ibar Pérez Corradi, el vinculado al triple crimen, que estuvo prófugo durante mucho tiempo, y D'Alessio participó de ese operativo. Entonces dice, por ejemplo, está Paraguay, está Pinamar, está Buenos Aires, Neuquén, Necochea, bueno, infinidad de ciudades donde habría operado esta banda. Entonces lo que dice es, si vamos a hablar de competencia territorial, esta causa hay que desguazarla y enviarla a cada jurisdicción. Ahora, el juez, bueno, entonces Ramos Padilla rechazó la incompetencia. ¿Y ahora qué pasa? Ahora tiene que decidir la Cámara Federal de Mar del Plata. Pero el juez tiene que mandarla, decía Rivas. Sí, ya la mandó. Ya la mandó. Bien. Tienen que decidirlo los jueces que ya decidieron en 2 oportunidades darle 2 reveses, si se quiere, a Stornelli, que tienen que ver con la recusación y la ampliación de la recusación contra la figura de Ramos Padilla. Bien. Las 2 veces los jueces dijeron que eso no correspondía, que Ramos Padilla es perfectamente imparcial, digamos, en este caso, y que puede seguir interviniendo en el caso. ¿Y cómo está hoy el presente del fiscal Stornelli en relación a esta causa? Bueno, el fiscal Stornelli sigue en estado de rebeldía, así lo decretó Ramos Padilla la semana pasada, y eso no ha variado, de hecho variaría recién cuando él se pusiera a disposición de la justicia. Y esta semana que empieza, el jueves que viene, va a estar yendo a declarar Jorge Cristian Castañón, el ciudadano peruano, que a través de una nota de nuestro colega Hugo Alconadamón supimos que fue espiado a pedido presuntamente de Stornelli por D'Alessio, ¿no? Es la expareja de la actual pareja de Stornelli, se presenta en la causa como testigo y quiere declarar por este espionaje que le hicieron sobre su persona, donde D'Alessio le informaba a Stornelli qué actividades tenía él a nivel profesional, él es piloto, y además se sugería la posibilidad de hacer algo para hacerle saltar que él ingresaba presuntamente mercadería para luego revender al país como lo que se conoce como bagallero, ¿no? Bien. Eso es uno de los platos fuertes, digamos, de la semana que empieza. Bien. ¿Qué pasó con Silvia Magdalani y Arribas en el Congreso, en la bicameral de seguimiento? Sí. Ellos dos se desligan completamente de esta red, dicen que no tiene absolutamente nada que ver. Pero ¿qué pasa? A ver, tanto en la comisión bicameral hay senadores y diputados, tanto de la oposición como del oficialismo. Unos y otros coincidían en dar entidad a esta red, digamos, a la veracidad de que tiene esta red de presunto espionaje ilegal. Parte de estos legisladores ya vieron las cajas lacradas que mandó Ramos Padilla a comienzos de marzo y dicen, esto tiene entidad, acá hubo una red paraestatal de espionaje. Y las diferencias entre oposición y oficialismo tenían que ver con que para la oposición no hay, si esta red existió y la AFI no lo sabe, la AFI falló. Digamos, no puede no saber, digamos, están para hacer inteligencia y habrían desconocido una red que pudo, según lo que dice el juez, haber sacado y entrado personas del país sin ningún tipo de registro, ¿no? Bueno, el oficialismo defiende
dicen, no tienen nada que ver, no fue su culpa, no hay responsabilidades. La realidad es que si esta red efectivamente es así, es bastante serio porque ellos no lo vieron. Claro. Y al menos es lo que ellos dicen, ¿no? Y por otro lado, es una red de espionaje que llegó a poder espiar a, por ejemplo, 2 ministros de la Corte Suprema. Claro. Es de gravedad institucional. Claro. De hecho, había ciertas molestias en el Palacio de Tribunales porque decían, bueno, surge esta información que ahora es de conocimiento público, de que 2 ministros, precisamente los 2 que designó el macrismo, son espiados y no hubo un solo llamado del Ejecutivo a los ministros, como decían, aunque sea de cortesía, para preguntarnos cómo estamos, si necesitamos algo, o mediante el cuerpo de custodias, bueno, ver qué se puede hacer, porque, bueno, eventualmente no han sonado las alarmas. Si hay una grieta ahí en la seguridad de los ministros. Exactamente, Corte, porque dicen, hasta ahora no hubo reportes de que alguien podía estar siendo espiado, ¿no? Bien. Así que... Pasamos, Cecilia, al tema de Lázaro Báez. Hay novedades. Sí, hay novedades. Hoy se cumplían 3 años de su prisión preventiva y el Tribunal Oral Federal 4, que lo juzga por lo que conocemos como la ruta del dinero K, aceptó el pedido de prórroga que había presentado el fiscal del caso, Abel Córdoba, y le extiende por 8 meses la prisión preventiva. El monto no es un detalle menor, las prisiones preventivas son de 2 años y en este caso el año pasado se había prorrogado por 1 año más y hay muy pocos antecedentes de que las prisiones preventivas se prorroguen por más de 3 años, es casi excepcional. Entonces lo que se logró es, bueno, darle 8 meses, que es el tiempo que el tribunal prevé que va a estar pudiendo dar una condena en el caso. Es bastante importante lo que ellos dijeron y es que tiene que ver que creen que si Lázaro Báez está fuera de las rejas, puede entorpecer la investigación. Los jueces están convencidos que mientras se hace el debate, se siguen pudiendo descubrir cuentas, transferencias en distintos paraísos fiscales, en distintos lugares del mundo que aún no han sido detectadas y que Lázaro Báez podría entorpecer eso. De hecho, uno de sus hijos, Martín está detenido junto con él. Leandro está complicado en estos momentos por la justicia porque la justicia detectó que en Australagro, que es una de las empresas del grupo familiar, él ha movido y ha tenido como incidencia en algunas decisiones cuando no debería haberlo tenido. Entonces, bueno, ahora es objeto de eso de investigación para ver eventualmente qué se hace con él, ¿no? Porque ellos están todos inhibidos, embargados, no podrían tener ningún tipo de decisión sobre el conglomerado de empresas. No obstante, eso sigue sucediendo. Pero los jueces fueron muy duros con Lázaro Báez, dijeron que todo lo que en estos 3 años se vino probando y ratificando, todo lo que el juez Casanello tuvo, digamos, seguro ese 5 de abril cuando consideró que no había un plan de vuelo del avión que había tomado Lázaro Báez en el sur y que probablemente podía darse a la fuga. Entonces ahí decide su detención, que hoy no solo, digamos, se confirma, sino que se prorroga por 8 meses más. Bien, y tenemos el regreso de Samid al centro de la opinión pública. Totalmente, de la polémica. Sí, de la polémica. Sí, así es. Para la policía o para la Interpol, en realidad, lo están buscando en el Caribe. Sospechan que puede estar en Belice o en Panamá. Él, por lo pronto, desde la clandestinidad a la que se llamó, dice que está en un campo en la costa o cerca de la costa y que tiene al menos 8 tranqueras. Él estaba siendo juzgado por evasión tributaria porque retenía un impuesto que no pagaba al Estado. Esa causa estuvo muy cerca de prescribir, hubo una rápida acción del fiscal y logró que se activara. Empezó, bueno, hace poquito tiempo y el día que tenía que conocer digamos que ya entraba en la fase de veredicto, Samid desapareció, ¿no? ¿Corría riesgo de quedar preso efectivamente? Porque hay algunas voces que dicen lo contrario, ¿no? La verdad es que en rigor no debería, porque hasta que la Cámara confirma no iba a ser inmediato. Él aparentemente, bueno, hay una discusión, un tema familiar que habría detonado que él efectivamente se vaya antes y eluda y haga, digamos, como una suerte de show mediático en torno de su situación, ¿no? Había habido un pedido del fiscal Gabriel Pérez Barberá de 6 años y medio de prisión. O sea que iba a ser prisión efectiva, pero hasta que la Cámara confirmara, no iba a suceder probablemente. Pero bueno, se dio a la fuga y hasta ahora es un misterio su paradero, ¿no? Seguramente de hecho, la semana que viene habrá novedades, esperemos que sí. Él está llamando diferentes medios y hace toda una triangulación para que no puedan detectar desde dónde está llamando, ¿no? Las cosas que se ven en Argentina, realmente. Sí, un mundo Muchísimas gracias, Cecilia Devana. Bueno, y en la misma línea de sorpresas que nos da este país, narcos en Nordelta. Hay novedades en ese tema.
detuvieron a narcos que vivían allí a todo lujo. Los acusados distribuían cocaína, éxtasis y